Welcome to Paradise, bienvenidos al paraíso, o al menos a este paraíso musical, que es el regalito, el capricho que me doy todos los años para cerrar el podcast de Imago, el podcast de imagen pública, pero por supuesto también para cerrar el canal de YouTube. Saben que, como ya es tradición desde hace muchos años, el último contenido que hago para mis redes sociales es este, para mí importante, para otros irrelevante, conteo final de los mejores discos del año, los mejores discos del 2024. Y empecé con Welcome to Paradise de Green Day. Ya les explicaré por qué voy a empezar con esta canción y por qué decidí empezar y cerrar sobre todo el 2024 este podcast con esta canción. Pero antes quiero decir que el 2024 fue un año emocionante de música. Fue un año que me hizo sentir muchas cosas, algunas dulces, algunas agrias, por lo tanto sería un sabor agridulce musical. Y no, estoy dramatizando, estoy exagerando. La verdad es que fue un año increíble en lo personal, en lo musical. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de ver a muchísimas bandas emblemáticas. Si yo hiciera mi lista de deseos de algunas de las bandas que quiero ver en vivo, este año se me cristalizó, porque igual pudieron ser grandes figuras como Paul McCartney, o me tocó por ahí ver en un festival a los Beach Boys, pero me tocó, y si nos fuéramos de edades para arriba y para abajo, sé que fallaría, pero me tocó ver a Iggy Pop, por ejemplo, me tocó disfrutar de los Killers, de Sublime, mi banda favorita de todos los tiempos, se reunió este año con una alineación muy particular, ya que Bradley Nowell, su fundador, el alma, el espíritu de esta banda, falleció hace muchos años. Pero su hijo Jacob, se reúne con sus tíos para sacar adelante nuevamente el proyecto, y créanme que es un clon. Los pude ver en vivo y los vi en vivo junto a 311, otra de mis bandas favoritas, pero grandes figuras que han sido recurrentes en este conteo, como Beck, Jack White, St. Vincent. Me tocó entonces ver muchas cosas muy buenas. Fue un año muy musical. Y es que, fuera de lo que yo pueda tener mi relación con la música, este año pues fue un año bastante anodino en la música, sin pena ni gloria. Es un copy-paste tal vez del 2023. No hubo algo que sorprendiera en la escena musical. Si habláramos qué es los temas más relevantes de este 24 a nivel música, pues yo diría Taylor Swift, nuevamente, Taylor Swift siendo una figura que rompe récords, el disco más escuchado en Spotify, la gira más exitosa, que si se apareció en el Super Bowl y se rompen los ratings de la televisión de Estados Unidos únicamente después de la llegada al hombre a la luna. Eso ya lo habíamos hablado el año pasado. Sería muy relevante, por ejemplo, lo que ha generado el fenómeno Taylor en la industria musical femenina, solistas, así como, yo qué sé, si aquí en México o Latinoamérica se pone de moda Peso Pluma y los corridos tumbados, pues ahí va toda la industria y se replica y se hacen los copy-paste. Pero, por ejemplo, lo que pasó este año con Sabrina Carpenter, se convierte su canción Espresso en la canción más escuchada a nivel internacional. Lo que pasó con Chappelle Roan, o sea, esta mujer también que se convierte en lo más escuchado. Charli XCX, y el tema, por ejemplo, de los beefs, ¿no? Que si se pelea Drake con Kendrick Lamar, y ese tipo de episodios fue lo que más llamó la atención en la industria musical. Por eso prefiero no gastarle demasiada saliva y prefiero decir por qué fue un año muy relevante y muy impactante para mí en lo musical. No quiero decir que es el año que me haya hecho viejo, sino que es el año donde estoy cumpliendo 30 años de hacer mi lista de canciones y sobre todo discos favoritos del año. Yo nací en el 79, era entonces un quinceañero que en su cuaderno escolar decidió, incluso ahí con unos dibujos, lo tengo guardado, cuáles eran sus discos favoritos. Hizo un recuento, lo hice en ese entonces en inglés y en español,
Era una época maravillosa para el rock en español. Hice mi primera lista que compartí única y exclusivamente con mis amigos de la escuela que también les gustaba la música, y fue más una cuestión de diálogo. Era una cuestión, estaban los conteos de MTV en esas épocas, se hacía, era tradición el 31 de diciembre sentarte enfrente de la tele y ver cuáles eran los videos y las canciones, y entonces yo, enamorado por los conteos, dije voy a hacer mi propio conteo, y en 1994 en inglés, el disco Dookie de Green Day, por eso decidí abrir con Welcome to Paradise, que el combo de Longview con Welcome to Paradise fue mi canción favorita de ese año en inglés dentro de este disco, y en español fue El Re de Café Tacuba. Y los traigo en vinil, en edición de 30 aniversario, extremadamente simbólico para mí, que 30 años después, pues pude ver a Green Day también en vivo, fue otro de los actos que pude ver en vivo, y pude ver a Café Tacuba festejando los 30 años del Re. Y digo que es muy choqueante porque pensar en 30 años para atrás, pero que el sentimiento y el corazón hace que haya sido tan breve, que en un espacio musical de una canción sea increíble, en lo positivo y negativo de esta palabra. O sea, no te lo puedes creer que hayan pasado 30 años de que vibraste con esas canciones, pero también increíble de qué padre que la música sea este refugio, este punto de escape, de encuentro, que hace que el tiempo como sentimiento se haga extremadamente breve y que sobre todo traspase generaciones porque se sigan presentando estos actos en vivo. Para mí fue extremadamente simbólico. Es por eso que los años que terminan en 4 siempre han sido para mí emblemáticos. Cuando fue los 10 años de crear la primera lista, los 20 años de la lista, ya hacía esta especie de contenidos. Y ahora con los 30 años, esta tradición, este regalo que me doy y que comparto ante ustedes, para mí este episodio tiene un valor simbólico bien importante y bien interesante, y ha de ser lo que por supuesto se sentía. Este año cumple 60 años el Meet the Beatles, quiere decir el disco inaugural, seminal, lo que fue la semilla del resto de la historia de la música, que es el disco debut de los Beatles, cumple 60 años. Pero yo no visualizo, a ver, vamos a tratar de hacer estas especies de recorridos y analogías en el tiempo, y como soy malísimo con los números, seguramente fallo. Pero si yo nací en el 79 y estoy hablando que en el 94 tenía 15, y si yo hablo de un disco de 30 años para atrás, a ver, si me fuera directamente al 79, que es cuando nací, 10 años antes, en el 69, es el Abbey Road de los Beatles. Es un disco de 10 años antes de que yo naciera. Quiere decir que es como si alguien que nació en el 94 se escuchara un disco del 84. Y no sé si me estoy dando a entender y explicar. Como que no se ve tan viejo, o soy yo. O sea, es mi percepción que tal vez los 2000 están atrás. O sea, que el 2004 sean 20 años y que el 94 sean 30 años. O sea, si yo nací en el 79, dudo que estuviera escuchando música de finales de los 40, Bing Crosby o similares. Sí, yo sé que los Beatles cambiaron el rumbo de la industria. Vaya, toda la unión del rock and roll, el Delta Blues con el country, con Elvis y todo lo que pudo llegar a pasar después. Pero resulta que entonces, cuando yo tenía 15 años y escuchaba a Zeppelin o escuchaba a Jimi Hendrix, por ahí tengo el Are You Experienced, que gracias a mi padre me vino esta cuestión de escuchar música desde pequeño, no es tanto como las generaciones que tienen ahora descubrimientos musicales, ese florecer que te empieza a dar en la pubertad, adolescencia, de elegir tus propios géneros musicales.
pues es mucho más atrás y estamos hablando de estos discos que cumplen 30 e incluso otros que son, pues para mí, emblemáticos. Porque estamos hablando de 1994, pero yo sé cuáles han sido mis años que me han marcado musicalmente y por lo tanto me han marcado en temas de personalidad y de desarrollo. O sea, para mí, el 89, cuando cumplí 10 años, fue cuando salió este disco, el Dr. Feelgood, de Motley Crue. Un año antes había salido el Flesh and Blood de Poison. Y me hice fan del glam metal o del hair rock y me cambió la vida. O sea, me cambió la vida al grado que la última carta que yo le escribí a Santa Claus le pedía discos de este género. Luego, por ejemplo, 1992 para mí fue importantísimo a nivel musical, porque en 1992 es cuando sale el Nevermind de Nirvana, es cuando salen los dos de Use Your Illusion de Guns N' Roses, que para mí era lo mejor que había pasado en el universo musical en la historia. Sale el Black Album de Metallica, que si bien no fui muy fan, pues sí era empezar a voltear a ver lo que era el thrash e irte para atrás en los discos de Metallica. Salió el Ten de Pearl Jam. Entonces, todos los movimientos desde Nirvana y Pearl Jam y el grunge y todo lo que pasó en Seattle me hizo meterme a esa parte de la música. Entonces, el 92 para mí también fue muy importante, pero estoy haciendo el cuento un poco largo, pero es mi cuento, es mi historia y bien interesante lo que pasaba con la industria musical. Cuando estaba leyendo la lista de mis discos favoritos del año 94, me percaté de una cosa. Ya les dije que el Dookie de Green Day y el Rey de Café Tacuba fue el primer lugar. Pero, por ejemplo, me topé cosas como el disco de Hints and Allegation de Collective Soul. En realidad es un disco que ahora que googleo, es un disco que salió en junio del 93. Pero para mí fue un disco del 94, o sea, lo que se tardaba en llegar la música, en popularizarse. Pero igual yo cuando googleé cuáles eran los discos emblemáticos del 94 y salió el Vitalogy de Pearl Jam y dije, ¿por qué no entró el Vitalogy de Pearl Jam? Si yo me acuerdo que estuvo en mi lista. Es más, tengo recuerdos de estar con mi amiga Fer en el colegio y ella llegando con el CD de decir, ya conseguí el Vitalogy de Pearl Jam y nos pusimos con un Discman al fondo y empezamos a sorprendernos con estos cambios y estos bandazos y yo decir, es que no me está gustando lo que está haciendo Pearl Jam y luego enamorarme. Yo me acordaba de eso. Sí, pero resulta que el Vitalogy salió hasta noviembre del 94, entonces para mí es un disco del 95. Y así es algo que pasaba antes y que ya los conteos no son tan puristas como, o más bien el conteo ahora es extremadamente purista y antes no lo era. Antes tal vez era un disco que descubrí ese año, que me enamoró ese año y otros por supuesto que eran la maravilla del año. Después del Rey de Café Tacuba en español puse El Nervio del Volcán de Caifanes, pero me encontré por ahí el Leche de Fobia y el Leche resulta que es un disco del 93, o sea, era un disco también que había salido antes, pero aquí les cuento algunos otros discos que aparecieron por ahí. Apareció el disco de Hole, el de Courtney Love, el Unplugged de Nirvana, y vean, ya se cumplen igual en este año 30 años de la muerte de Kurt Cobain. ¿Por qué su Unplugged aparece como el disco de mis favoritos del año también cuando se murió? Pues resulta que se tuvo que haber grabado antes. La verdad no sé cuándo haya sido el lanzamiento, pero allí apareció. El Smash de Offspring, se ve que estaba yo muy metido en el happy punk. También tuve la oportunidad de ver a Offspring este año. NoFX, estaba muy punketo yo, el punk in Drublic. Y el Definitely Maybe de Oasis, para decir algunos de estos discos del año 94, porque estamos cumpliendo 30 años, pero empecemos entonces con el conteo, pero recordemos algunas de las reglas autoimpuestas, como yo solito me ato las manos para hacer esta lista. Y sí, como viejo que me hice este año, pues
tal vez me pongo más necio y me pongo más exigente y me pongo todavía un poco más exquisito en lo que yo decido que entre en este tradicional conteo. ¿Y cuáles son las reglas? Las reglas, hasta 20 discos. Y estos discos tienen que tener la particularidad de, uno, de principio a fin los tengo que gozar, los tengo que disfrutar. No son discos que me hagan adelantarle a una canción, saltarme alguna canción en el momento que yo digo, no, me doy cuenta que cuando salí esa canción le saltaba o no me gustaba o no me apasionaba, lo dejaba fuera. Y fue lo que me pasó, por ejemplo, con el nuevo disco de The Cure. El nuevo disco de The Cure es un disco que la crítica va a decir maravillas, que los fans están muy enamorados y que claro que es un disco que disfruté, pero que yo me encontraba, se alargaba innecesariamente y me encontraba dándole skip. Hubo otros discos que los escuchaba enteros. Estoy viendo aquí de los que cepillé, el de The Cure, el de Khruangbin. ¿Por qué? Porque fue un disco que me acompañó cuando me relajaba, pero no me llegó a emocionar. No es un disco que yo decía, me muero de ganas de escucharlo. El de The Black Crowes, porque tampoco se me hizo que al final tuviera cosas memorables. El de Billie Eilish, me gustó muchísimo, pero al final me saltaba canciones. Y a veces decía, lo voy a poner para tener conversación en el podcast, en el conteo. Pero la realidad es que les digo que me pongo estas reglas que me empieza a generar hasta una especie de ansiedad de decir no se lo merece y lo voy a meter en el conteo. Por eso también cepillé a Billie Eilish, al de The Smile, el proyecto de los de Radiohead, el de Modum Mokhtar. Pero bueno, estoy diciendo los que fácilmente hubieran podido inflar la lista a los 20 y entonces por eso digo hasta 20. Pero este año no fueron 20, este año nada más fueron 15. Siguiente regla. Tienen que salir hasta la segunda semana de noviembre, primera quincena de noviembre. De ahí en adelante podrían entrar al siguiente año. Desde que hago el conteo ya en tiempos más actuales, nunca me ha pasado que un disco que haya salido en estos días entre a la siguiente. Y siempre parten de mi ritual de viernes. Los viernes es el día que salen los estrenos musicales. Y los viernes, entonces, yo elijo 3 discos. El primero, el que espero, ¿no? El que me muero de ganas de escuchar, el que ya tengo presalvado, que me avisa mi robot que ya salió ese disco. Luego, escucho uno que le llamo la tarea. Y el de tarea es el que se tiene que escuchar. Oye, que salió el disco de Beyoncé, ok, que fueron otros de los temas relevantes, ¿no? Que si Beyoncé se va al country y este disco. Pues a ver, lo voy a escuchar para ver de qué se trata. Que si Coldplay ya sacó nuevo disco, lo voy a escuchar, pero igual me pasa si hubiera sacado Bad Bunny disco o el Peso Pluma que yo decía, pues lo escucho como por tarea. Y ojo, el de tarea normalmente lo escucho en Spotify. Yo soy usuario de Apple Music y le delego la tarea para que el robot no se vaya a ensuciar. Ahora hablo un poco acerca del robot, lo he hablado muchísimas veces en otros podcasts, pero luego está el descubrimiento. El tener un buen robot te ayuda a que tengas a tu mejor asesor musical y la mejor curaduría. Apple Music me hace una playlist de cosas que te podrían gustar de nuevos lanzamientos, tu descubrimiento semanal, este tipo de contenidos que me ayudan muchísimo a abrir los ojos de que cuando yo tengo un buen sistema, de saber qué guardo, a qué le doy like, qué reproduzco, al final encuentras unas joyas musicales en tanta información de ceros y unos y digitalización que hay de música y tantos estrenos que salen todos los viernes. Me ayuda muchísimo a hacer esto. Entonces, parte de este ritual y siempre dejamos una playlist. La playlist la dejo en Spotify y esto sobre todo si tú estás viendo por YouTube este conteo, si estás viendo el video, 2 cosas que te digo. Lo primero, YouTube es demasiado exquisito con los derechos de autor y por lo tanto te bajan los videos y es por eso que seguramente me verás a mí con estos audífonos moviendo la cabeza y haciendo cosas que tal vez no sabrás acompañar el contexto musical.
Para eso acompáñate con la playlist, pero no lo hagas si quieres disfrutar el conteo con la expectativa. Quiere decir, si no quieres tener spoilers, no abras la lista porque verás cuáles son los discos, lo puedes ir buscando o aquí mismo te dejamos en el video de YouTube algunas referencias donde puedes encontrar la música. Y para las personas que lo están escuchando por Spotify, pues igual, sáltense a la playlist hasta terminar de escucharlo. Y es una playlist donde les dejo las 3, esta vez dejé 4 canciones de cada uno de estos discos, que son las más emblemáticas y las más representativas, que puedes escucharla, ya sea de manera secuenciada, que tú te vayas del disco 1 al disco número 15 para que entiendas el concepto de cada álbum, o le pones shuffle y te haces ahí una playlist bastante ecléctica con mis gustos musicales de este 2024. Pero entonces, sin mayor preámbulo, empecemos con lo que venimos, que es la música. Vamos con el número 15. Este es el top de Álvaro Gordoa. Pues sí, tenía que estar. El rompimiento de récords no es por casualidad. Y en el número 15, a punto, a un pelito de también cepillarla y dejarla y dejarla fuera de este conteo, Taylor Swift con su The Tortured Poets Department, el departamento de los poetas torturados, y mucho he dicho en conteos pasados, sobre todo a partir del folclore del 2020, que Taylor Swift es de las mejores melodistas y letristas en activo de la actualidad. Ha generado para algunos de mis amigos melómanos polémicas, pero cuando empezamos a hablar de comparativos, ¿qué otra mujer tan prolífica que pueda hacer discos de esta extensión donde todas las canciones sean buenas? Pero, por eso decía, aunque haya mencionado esto, hay que reinventarse. Todo truco acaba cansando y cuando el truco lo ves de forma repetida, ya no te sorprende. Y a mí en lo personal lo que me gusta con la música es sorprenderte porque si no se convierte en un cliché y todo cliché cansa. Sí, recuerdo el 2020 cuando escuché el folclore y me fui de espaldas con esta producción a manos de Aaron Dresner, de Jack Antonoff y sobre todo lo que pudo hacer con los mínimos recursos Taylor Swift. Por supuesto, se sigue con el Evermore y me vuelve a sorprender, pero luego cuando saca el Midnights, que es ahora la versión más popera y electro de esa tripleta de producción, pues el Midnights fue espectacular. ¿Qué pasa con el Tortured Poets Department? Imagínate que tú vas a ver un show de magia. La primera vez que ves un truco, te va a sorprender. Vas a decir, wow, está muy interesante. ¿Te gustaría verlo otra vez? Claro que sí, porque lo quiero entender, quiero volver. Aunque ya tenga la expectativa de lo que va a pasar, quiero volver a disfrutar y quiero volver a sentir. Vuelves a ver el truco y dices, wow, es que en realidad me encanta y me sorprende ese truco. Para el tercero, oye, ¿quieres verlo otra vez y te lo explico un poquito? Se empieza a perder la magia. O se pierde al grado que cuando lo ves la cuarta vez, dices, bueno, ya, next, ahora enséñame el siguiente truco y esto es lo que me pasa a mí o lo que me pasó con este disco. Entonces, seguimos con las atmósferas, seguimos con las distorsiones vocales, los sintetizadores, los trucos de consola lleno de loops, estas líricas y melodías muy románticas basadas en el desamor y el emblemático storytelling de Taylor Swift. Decíamos que es otro año más de récords, pero no estaría más o estaría de más pensar en nuevas colaboraciones, en nuevos productores para refrescar su sonido. De hecho, no es de las canciones que más me gustó, pero sí de las más interesantes, la colaboración que hace con Florence Welch de Florence and the Machine, o hasta la misma con Post Malone. Entonces, cuando entra sangre fresca es cuando se está viendo una reinvención un poco del proyecto, aunque sí lo fuerte sigue siendo la emblemática composición de Taylor con las colaboraciones de Jack Antonoff y de Dresner. Y es por eso que las canciones que elegí
pues poner una de las más escuchadas de este año con la que abrimos, I Can Do It With a Broken Heart. Les voy a dejar la de Down Bad. Se me hace de las más interesantes en la construcción increchendo del ciclo que va generando la canción, la melodía. Ya dije la de Post Malone, la de Fortnite, para que vean la colaboración. Y vamos a cerrar con la que a mi parecer, o más bien ya la vienen escuchando, es la canción mejor lograda del disco, o sea, la que puede resumir todo lo que es este disco de los poetas torturados de Taylor Swift. My Boy Only Breaks His Favorite Toys. En el número 15, el The Tortured Poets Department de Taylor Swift. Este es el top de Álvaro Gordoa. I used to be alive, but now I'm in the wind. Es la canción, o así empieza la canción que estamos escuchando de el dueto Mama Su, su disco Quilt Floor en el número 14, Quilt Floor de Mama Su. Yo solía estar viva, pero ahora estoy en el viento. Empieza esta canción que se llama Leap. ¿Y qué es de estas maravillas que me regala mi robot? En esta playlist de descubrimientos y canciones que te podrían gustar, un día me aparece una canción que me recuerda un poco al power pop, al Girl Riot, que hacían, por ejemplo, grupos noventeros españoles, como pueden ser los Fresones Rebeldes. Y mira, este año me acordé mucho de los Fresones Rebeldes, lo citaré un poco más adelante, pero que me recordaba también a Le Tigre. Si no han escuchado a Le Tigre, búsquenlo en Spotify. Pero de repente algunas baladas ochenteras que me recordaban a Prince, métricas atípicas, guitarras eléctricas de 12 cuerdas, percusiones inusuales. De repente guiños con el rock psicodélico setentero, algunos destellos de shoegaze, y toda esta mezcla de repente me sonaba como si a Fleetwood Mac, o sea, si tú pusieras a Stevie Nicks a cantar una canción que hizo una melodía Prince, pero que Prince después no quiso producirla, y entonces que lo que hizo fue que la producción estuviera a cargo de Le Tigre. Y entonces escucho esta canción de Leap, y digo, wow, esto está padrísimo, y entonces me salto al disco. Y canción tras canción que iba escuchando de este disco me enamoró y me encantó. Y es un disco que salió en febrero, fue de los primeros que me enganchó durante este año, pero que hace 15 días me movió unas emociones indescriptibles. No tenía ni idea quién era Mama Su, al grado que yo pensé que era una mujer solista, Mama Su. Yo ahorita empecé diciendo que es un dueto. Y es que lo estuve escuche, pero cuando yo me metía a su perfil de Apple Music, veía que nada más tenían un disco. Entonces yo decía, bueno, es un disco debut, es una banda nueva y que voy a disfrutar y que voy a estar escuchando. Pero cuando ya estoy haciendo el recuento final de qué discos voy a poner en este conteo, pues voy a echarle una googleada para poderle dar un poco más de contexto a quiénes son o quién es Mama Su, para contarles un poco. Y me voy de espaldas. Había un grupo que se llamaba Those Darlings, un grupo conformada por Jessie Sasu y Linwood Regensburg. Así son los dos integrantes de ese grupo que se llama Those Darlings, que decidieron crear esta banda que se llama Mama Su. Y se reúnen en el 2017 a hacer canciones, grabar canciones, pregrabar canciones, que es decir, toda la parte de preproducción, hacer demos, pero a Jessie Sasu la diagnostican con cáncer cervical y se viene para abajo muy rápido y fallece, dejando inconcluso el proyecto que ambos habían iniciado. Y por lo tanto, Regensburg este año decide completar y hacerle un homenaje a esta compañera y generar este álbum póstumo que se llama Quilt Floor. Entonces se mete a la producción, seguramente con las grandes herramientas de inteligencia artificial que hay al día de hoy pueden hacer una producción más pulida, y se convierte entonces en un Greatest Hits y Only Hits,
un disco único que va a existir, de una banda que nunca llegó a existir, bueno, sí a existir, pero nunca llegó a presentarse en vivo. Una mujer que nunca va a disfrutar de este disco publicado, pero que sí el resto nos deja un conmovedor testimonio de su talento, de su visión artística, de esta chica Jessie Sasu que yo desconocía, a que si no fuera por un robot, se tendría en el olvido, y qué bueno que ahorita o ahora ustedes la pueden conocer, y es por eso que mi canción favorita de este disco, que se llama Leap, la vuelvo a escuchar y dice: I used to be alive, but now I'm in the wind. Yo estaba viva, pero ahora estoy en el viento. Todo lo que sentía que estaba sobre de mí ya se rompió. Solía ser una santa y mi corazón, o más bien, quería ser una santa, pretendía ser una santa, pero mi corazón solamente lloraba. Era una pecadora y ahora mi cuerpo ya está seco y el diablo no me va a chupar. Escuchar esa canción después de esta historia, darle un sentido redentor de la vida, de disfrutar, porque además lo que dice la letra, con lo que estuvieron escuchando de los ritmos, es bien interesante. Entonces les voy a dejar otras canciones, les voy a dejar la de Hold Through My Head, les voy a dejar también una que se llama Make a Joke, que es la que más me recuerda a las producciones tipo Le Tigre, y lo que les decía, que si fueran composiciones de Prince, pero cantadas por Stevie Nicks, y con esta producción, por supuesto, mucho más indie y alternativa, lo que estamos escuchando, pero que la voy a volver a dejar desde el principio para que escuchen. De los primeros 7 segundos se van a dar cuenta a qué me refiero con Prince, porque se parece a Raspberry Beret, pero después quédense disfrutando Safe Place to Stay de Mama Su, de su disco Quill Floor, en el número 14. Este es el top de Álvaro Gordoa. Inconfundible sonido, el clásico sonido de Seattle. Número 13, el Dark Matter de Pearl Jam. Los de Seattle no decepcionan con su 12º álbum de estudio, y además fue bien recibido por los que hace mucho no recibían bien un disco de Pearl Jam. La crítica incluso está nominado a Mejor Álbum de Rock en los Grammys, y si bien los fanáticos siempre recibimos con buenos ojos, les digo yo, desde 1992 recibo con buenos ojos cada vez que sale un disco de Pearl Jam, sí tengo que aceptar que las últimas veces han entrado a conteos, pero no habían estado tan fuertes, tan poderosos y tan sólidos como este Dark Matter. Y el secreto está muy claro. Hablábamos de Taylor Swift, de la parte de la renovación. Es bien interesante porque es paradójico lo que voy a decir a continuación. Estamos escuchando a Pearl Jam siendo Pearl Jam y en un tributo a Pearl Jam. O sea, me refiero, estamos viendo todas las etapas de Pearl Jam en un solo disco. Quiere decir, la parte está muy fiel a su esencia de riffs contundentes, poderosos, como escuchamos con la canción de Dark Matter, que es con la que iniciamos, canciones que se parecen mucho a Spin the Black Circle, o canciones de las fuertes, ¿no? De Pearl Jam, pero también esta parte mucho más melódica, reflexiva, introspectiva, tipo Better Man o Just Breathe, que vemos con canciones como la de Wreckage, y hasta canciones juguetonas, ¿no? Hay una canción, se las voy a dejar en la playlist, que se llama Something Special, que te recuerda a este final de rock de los 50s y 60s, que luego también le gusta mucho a Pearl Jam, por ejemplo, cuando hacen el cover de Last Kiss. Entonces, digamos que es un recorrido por todos los Pearl Jams que hay, respetando su sonido, pero refrescando la parte de la producción. Y es que deciden poner como productor a Andrew Watt. Si no saben quién es Andrew Watt, denle una googleada. ¿Por qué? Porque era de este tipo de individuos que él tiene 30 años. Quiere decir que él estaba naciendo y ya existía el 10 de Pearl Jam. De hecho, a él le tocó nacer ya con el segundo disco, que es el Versus de Pearl Jam, y hasta con el Vitalogy. Entonces, es una persona que ha producido para Justin Bieber, para Selena Gómez, que entiende otro tipo de trucos que se pueden hacer y cosas que se pueden hacer con la consola, pero quien se convirtió en el productor favorito de
el Botox, si le queremos llamar de una forma, de los viejitos de el rock. Lo que pasó con ese disco de Ozzy, ese disco de Iggy Pop, el último, lo que pasó con el último disco también de McCartney, o el año pasado que entró al conteo el Hackney Diamonds de los Rolling Stones, es porque estos discos que estoy mencionando de estas figuras, todos tuvieron la producción de Andrew Watt. Quiere decir que sí les inyecta una sangre nueva, y entonces Andrew Watt hace una especie de autotributo a la banda. O sea, si alguien tuviera, con un gran manejo de la inteligencia artificial, decir, compón canciones y produce canciones que se parecieran al mejor de los Pearl Jams que puede haber en cada uno de esos discos, saldría esto. Por supuesto, no se utilizó inteligencia artificial. No estoy diciendo que se haya ocurrido o recurrido a estos recursos, sino que así es la forma de pensar de este productor, y metió a la banda a hacer un disco desde que abre. Una canción que se llama Sacred of Fear recuerda el sonido crudo de los primeros años de la banda, se mantiene con esa identidad, manteniéndose muy fiel a su esencia, y además en una época donde ya vivimos de canciones y no de discos, vuelve a engancharte en estas historias que te iba contando Pearl Jam con sus discos a nivel emocional. No tengo duda que es de los trabajos más sólidos de Pearl Jam en los últimos años. Combina toda la intensidad de la juventud que alguna vez tuvieron con toda la profundidad de la experiencia que al día de hoy tienen. Y entonces, en el número 13, este disco que les voy a dejar las canciones, la que abrimos, Dark Matter, y si hablé de Sacred of Fear, les voy a dejar Sacred of Fear, si les hablé de Something Special también la voy a dejar, y esta otra más calmadita que hemos estado también escuchando hacia el final, es el que digo que es el más introspectivo, melódico, que gusta mucho en estas facetas de Pearl Jam. La canción se llama Wreckage, y también échenle ahí un poquito a la letra un clavado porque les va a encantar. Dark Matter de Pearl Jam, el número 13. Este es el top de Álvaro Gordoa. Y en el número 12, escuchar estas combinaciones de guitarras, diálogos, voces, hace que se nos despierten nuestras fantasías de inicios de los 2000, 2002, 2004, a los que disfrutamos con el post-punk y garage indie de los Libertines. Pete Doherty y Carl Barat están de regreso con un disco que se llama All Quiet on the Eastern Esplanade, después de una década de no presentar disco. Pero el disco que presentaron hace 10 años, cuando hicieron un intento de reunión, no funcionó, no cuajó. Lo intentan entonces 10 años después, y si recuerda entonces a los dos grandes discos que presentaron en el 2002 y 2004, que en mis conteos de ese entonces estuvieron muy bien posicionados, y que suena a lo mejor de los Libertines, pero aquí también tengo que ser totalmente sincero, descafeinados. O sea, son unos Libertines. Por ahí está la frase que dice: no son lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después. Pues literal. 20 años después, del 2004, que sacaron su último disco, que fue interesante, 20 años después se presentan pues estos dos personajes que ya no es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que les falta? Si bien siguen teniendo la crítica social y siguen teniendo estos dos diálogos entre ellos, pues les falta el cochambre, les falta la suciedad, les falta el vicio, les falta la perdición que tenían hace 20 años. Hace 20 años uno estaba perdido en heroína y el otro estaba perdido en alcohol, y los despertaban para juntarse en un en un estudio a componer y a sacar eso. Entonces tú escuchabas las voces de Pete Doherty, de Carl Barat, y son voces que se les trababa la lengua, muy rasposas, que incluso que gritaban ese tipo sin sentidos. Escuchen los discos del 2002 o 2004 y que luego ves la historia que se estaban peleando entre ellos en el estudio, y eso quedaba grabado, y de que grababan como si fuera en vivo y rompían los instrumentos. Eso es lo que les falta, ¿no? Qué bueno que los dos estén sobrios, qué bueno que los dos estén rehabilitados, pero les falta ese cochambre, porque en conclusión, aunque carece de la energía caótica de sus primeros trabajos, All Quiet on the Eastern Esplanade nos recuerda lo que fueron, y entonces a mí también
me da esperanza de que esas juventudes de cuando hacíamos los conteos de hace 30 años no están perdidas. Estamos un poquito descafeinados, pero un poco más felices, seguros por la experiencia. Y entonces hay que recordar lo que fuimos, retomarlo en el presente y conformarnos con esas pequeñas pinceladas a mí a veces de chavo que se convierten en chavorruco que nos quedan y de esas cosas que nos hicieron vibrar tanto. Un disco que disfruté mucho por esa nostalgia. ¿Qué canciones les voy a dejar? Abrimos con la canción que se llama Run. Vamos a dejarles también Oh Shit. Les voy a dejar I Have a Friend. Y lo que venimos escuchando y con lo que nos vamos a quedar se llama Be Young. Escuchen esta parte de Be Young. Yo creo que la parte con la que les voy a dejar al final de esta canción, me voy a callar exacto en el momento que entre, es para que vean que suenan a los Libertines más emblemáticos de lo que puede haber en el número 12, los Libertines. Este es el top de Álvaro Gordoa. No saben qué de buenas me pone esta canción que estamos escuchando y me recuerda un poco a The Tide is High de Blondie. ¿Y qué estamos escuchando? A quien se coló, a quien rebasó por la derecha, porque incluso el disco salió ya por ahí del 20 de noviembre. Ahora, no recuerdo si era el 20 o 22, algo así, el viernes que haya sido, y que los lanzamientos son en viernes, y entonces no puedo ser purista de, a ver, ya terminó los primeros 15 días de noviembre, no, faltaban los estrenos de ese viernes, y un disco que además estuve esperando, porque afortunadamente reveló o fue avanzando 4 sencillos, los fue aventando, entonces eran de esos que tenía guardados, y sale quien queda en el número 11, el Nobody Loves You More de Kim Deal. Yo creo que de estas matriarcas representativas del sonido de la música actual, ¿por qué? Porque el corazón y cerebro de los Pixies, yo creo que... No, cerebro no. El cerebro de los Pixies sería Black Francis, pero el corazón, porque es quien llevaba la base rítmica y la parte yo creo que hasta más experimental, siempre fue Kim Deal como bajista, pero también como esa esencia de los Pixies. Y sabemos que sin la existencia del Surfer Rosa de los Pixies, para hablar de un disco muy en particular, pues tal vez no se enamora Kurt Cobain de algún sonido y después no sale el resto del sonido de Seattle, ¿no? Sabemos que fueron de los grandes mentores de todo un movimiento, pero no me pierdo porque la que sí fue cerebro, corazón y espíritu de las Breeders saca su primer álbum en solitario. Nunca había sacado música en solitario Kim Deal y es un proyecto que abarca más de una década de creación. Ella estuvo pensando en sacar un disco ya desde hace 10 años, pero no se atrevía, no se animaba. Y entonces estaba dejando ahí en el tintero estas canciones que incluso las tenía a nivel ya de producción fina. Lo único que tenía que hacer era publicar esas canciones que iba dejando. ¿Y por qué decidió lanzarlo este año? Porque este año muere Steve Albini. ¿Quién fue Steve Albini? Para quien no lo conozca, uno de los grandes productores musicales de los 90 y a quien se le debe en gran medida el sonido crudo de el grunge, junto con Butch Vig y junto con otros tipos de productores, pero de hecho... Steve Albini, él no le gustaba que le dijeran productor. Él siempre dijo, yo soy ingeniero de sonido porque lo único que hago es que conectar y que suenen bien las cosas. Digamos que no se preocupaba tanto por las mezclas o se preocupaba por muchas otras cosas. Le gustaba que las cosas fueran mucho más naturales, mucho más orgánicas y por eso se dio este sonido más crudo y que tratar de que la gran mayoría de los juegos fueran de instrumentos y no tanto juegos de consolas. Pero entonces... fallece Steve Albini. Steve Albini, gran amigo de Kim Deal, pero quien produjo, les dije, el Surfer Rosa de los Pixies, es una producción de él. Y gracias a eso es que Kurt Cobain decide que el disco In Utero de Nirvana fuera producido
por él. Entonces, la muerte de Steve Albini, él había estado en la grabación de estas canciones de Kim Deal, y Kim Deal lo que dice, no sé si lo hizo a manera de tributo, la verdad es que ella es bastante reservada en temas de entrevistas y no he encontrado grandes entrevistas al respecto, pero a mí no se me hace casualidad, ¿no? Muere Steve Albini y sale tu disco solista, además en una fecha a finales de noviembre, cuando pudiste haberlo lanzado antes. Entonces, qué bueno que salió, qué bueno que se coló y qué bueno que creció tan rápido en mí que lo pueda poner en la lista. Yo no sé si hubiera salido el disco en verano, si hubiera escalado más a la lista. Pero entonces, esta composición y producción de canciones de una década, pues imagínense la gran variedad de sonidos que podemos encontrar, pero el resultado es un resultado muy elegante. Es claro, es un disco muy experimental, pero es un disco muy elegante que muestra todas las facetas de esta artista, y al hablar artista sí me refiero que hay mucho arte detrás. A eso me refiero con que el resultado es elegante. Las fusiones. Esta canción que les digo que me pone de buenas, estamos escuchando fusiones que van igual del rock, por supuesto, pero con el bossa nova, pero con arreglos de metales, que no es algo tan característico tanto del bossa, sino de otros sonidos más caribeños, y está muy padre, pero luego te puede tener un bandazo hacia una canción como Crystal Breath. Vamos a ponerla porque con esa los voy a dejar también hacia la parte final, pero les voy a dejar en la playlist, además de estas dos canciones, Nobody Loves You More, una baladita increíble, y A Good Time Push. Yo creo que son muy opuestas una canción con la otra para que disfruten una gran producción, una gran composición, pero disfruten arte. Y quien no conozca de lo que estaba hablando, quien nunca le haya entrado a los Pixies, quien nunca le haya entrado a las Breeders, quien nunca haya conocido a Kim Deal, que les sirva como una gran introducción para que después echen un clavado a todo su trabajo. Número 11, Nobody Loves You More, de Kim Deal. Este es el top de Álvaro Gordoa. Y les juro que es casualidad que hayan quedado tan pegadas. En el número 10 empezamos con el top 10. Los mejores 10 discos de este año según mis gustos, una de las consentidas de este conteo, el All Born Screaming de St. Vincent, este proyecto de este alias de Annie Clark. St. Vincent lo vuelve a hacer, All Born Screaming. Pero digo que no es coincidencia, porque si no existiera un personaje como Kim Deal, o incluso personajes como Kim Gordon, sacó disco este año. La verdad no me encantó el disco de Kim Gordon de Sonic Youth. También la pude ver en vivo, pero me sorprendí, estuvo en el Corona Capital Kim Gordon, ya me perdí hablar de Kim Gordon, pero bueno, me sorprendió a sus 73 años lo que sigue haciendo. Pero si no hubieran existido estas grandes matriarcas o grandes figuras, seguramente no podríamos tener a una St. Vincent, que siempre la catalogo como la Bowie de estos tiempos. O sea, David Bowie era andrógino, por aquí tengo seguramente algo de Bowie. Era andrógino, era camaleónico, o sea, de un disco para otro cambiaba, era conceptual, ¿no? Podrías tener a Ziggy Stardust, Stardust en algún momento, todos los personajes que iba creando. Pero sobre todo, lo más característico de Bowie es hacer una música difícil de catalogar. Es pop, rock, es art pop rock. Todo este concepto de art pop, recuerden que surge a partir de Bowie, y entonces hasta lo convirtió en un género que es St. Vincent, igual de andrógino, igual de camaleónica, igual de conceptual, igual de cambiante y difícil de catalogar, porque no sabemos si es rock, si es pop, es arte. Y en su séptimo disco, pues por supuesto se vuelve a reinventar. Yo digo que Annie Clark ya es un artista de culto, ¿no? Un artista de culto al grado que Paul McCartney en su visita aquí en México, además de Jack White, la subió en 2 ocasiones
a tocar. Tan emblemática y artista de culto que ya tiene su propia guitarra. O sea, Ernie Ball ya hizo la Annie Clark, la St. Vincent, una guitarra preciosa, además diseñada para las mujeres por las formas de la guitarra y las formas del cuerpo femenino. Pero una mujer que ha sabido hacer con el instrumento lo que pocas personas habían hecho. O sea, lo lleva de una guitarra a que suene como lo que quieras. O sea, ella compone las líneas de bajo, los sintetizadores, todo eso lo lleva desde la guitarra, un genio manejando los pedales. Pero entonces, ella ya sabiéndose una artista de culto y una gran compositora y una de las mejores guitarristas en activo, se da un disco o se da el lujo de hacer un disco más autocomplaciente, y me refiero alejado a las estéticas conceptuales de los álbumes anteriores. Si vemos el álbum anterior de Daddy's Home, con esta estética más como de country o americana, setentero, o si nos vamos con el Mass Seduction, la Femme Fatale. No, aquí estamos viendo a una mujer muy temperamental. O sea, es un disco con muchísimo carácter, es un disco muy explosivo, es un disco muy oscuro, es un disco bastante crudo, es un disco donde las cuerdas eléctricas y los sintetizadores se mezclan, haciendo un disco extremadamente visceral, sin muchos filtros de producción, muy poco predecible. O sea, no sabes a lo que te va a llevar una canción, porque igual tienes pasajes de dream pop, o sea, más calmaditos, pero el dream pop es bastante oscuro, también es bastante dark, pero del dream pop se va a la parte de la electrónica, que sabemos que son hermanos, se convierte un poco en house, en trance, luego se va progresivo, luego se mete mucho a música industrial. Hay canciones que a mí me recuerdan, por ejemplo, a Nine Inch Nails en algún momento. De hecho, con la que hablamos, Broken Man, si vemos cómo empieza la música y los rompimientos, es bastante industrial. Y entonces, la protagonista es la voz. En otros discos la protagonista puede llegar a ser la guitarra, la instrumentación, la producción. Aquí sin duda saca todo su potencial vocal, todos los juegos que puede hacer y se convierte en un viajezote. O sea, un viajezotototote. De hecho, la canción All Born Screaming, la que le da nombre al disco, empieza también como algo un poco hasta caribeño, feliz, y termina con algo extremadamente conceptual. Les decía que es autocomplaciente porque además lo compone y ejecuta y produce 100% ella. O sea, no necesito a nadie más. Invitó a Dave Grohl de los Foo Fighters, de Nirvana, algunas baterías. También creo que la baterista de ¿cómo se llama esta banda? De Warpaint. Creo que también en alguna parte toca la batería. Pero el resto de los instrumentos lo toca ella, lo produce ella, lo mezcla ella. O sea, tú te vas a los créditos y es Annie Clark por todos lados. Y entonces, en conclusión, a mi parecer sí es su disco más oscuro, su disco más emocional, pero su disco en el que demuestra que ya no le tiene que demostrar nada a nadie. Sigo siendo camaleónica, me puedo reinventar, ofrezco una versión muy auténtica, muy abierta de mi persona y sin duda una de las artistas más innovadoras de la actualidad. Les dejo Broken Man, les dejo Flea, les dejo en la playlist Big Time Nothing. Y qué tal si cerramos con esto, les digo que va a empezar un poco, o lo hemos estado escuchando un poco más feliz, y en la que le da título al disco, el All Born Screaming de St. Vincent en el número 10. Este es el top de Álvaro Gordoa. Y otro disco que me pone de buenas, y no solamente me pone de buenas porque es un disco que te eleva el ánimo, no solamente por sus letras y por su música, sino que me da mucha felicidad poderme encontrar con este tipo de joyas, y reitero una vez más la importancia de cultivar a tu robot. Así como cómo entrenar a tu dragón, cómo entrenar a tu robot. Ten dos plataformas. Si eres una persona que realmente ama y goza la música, decide cuál va a ser la de la fiesta, la de la playlist donde todos le van a poder poner play, la de la canción que se va a repetir, la de las mañanitas cantadas por Vicente Fernández, pero también donde te pones a escuchar cosas que tal vez no escucharías con regularidad.
Yo por eso Spotify es por eso, ¿no? Porque Spotify igual me puede escuchar un podcast de una cosa que de otra, que a veces por temas de trabajo tengo que musicalizar algo y pongo esa música. A veces es donde me pongo a escuchar música clásica. Por ejemplo, en algunas actividades que hago que necesito de mucha concentración, si bien está comprobado en temas ya de neurociencias y música, que para concentrarte lo mejor es que no exista música si es que eres melómano, cuando necesitas relajarte, o sea, yo hago una actividad que necesito que el cerebro se ponga en ciertos trances, utilizo algunas playlists, pero igual cuando me doy un masaje, o sea, si yo de repente me doy un masaje, pongo en Spotify Spa Music y no quiero que de repente el rap te diga, lo que más escuchaste esta vez fue este Zen Massage. Pues no, o sea, yo y que luego entonces me saque recomendaciones en base a ello. Entonces, esa es mi recomendación, pero cada quien hace lo que quiera con su sacrosanta vida, pero les digo que me pone muy feliz. Porque igual, un día me aparece la canción con la que abrimos este número 9. ¿Y de qué se trata? Veo que es un grupo que se llama Pom Poko. Su disco Champion queda en el número 9 y sin duda lo que me enganchó hace un rato citaba Los Fresones Rebeldes. Cuando yo escucho cómo empieza la canción, pues me regresa a escuchar como Drogados de Los Fresones Rebeldes, Al Amanecer de Los Fresones Rebeldes. Como ya lo cité 2 veces y sé que lo voy a citar una tercera vez a Los Fresones Rebeldes, voy a dejarles aquí el intro o unos 15 segunditos de Al Amanecer de Los Fresones Rebeldes para que sepan de qué hablo. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer. 1, 2, 3, sí. Cuando tus ojos se fijan en mí, digo, mira, precisamente aquí, te miro, no puedo parar de reír. Ok, están entendiendo a qué me refiero con la felicidad, la buena vibra, la liberación frenética, totalmente casero. Estas voces que no tienen por qué ser voces de ningún tipo de virtuosismo, pero estamos hablando de garage, post-punk, y entonces a esto me recuerda cuando escucho la canción de Champion de Pom Poko, y resulta que Pom Poko es un grupo noruego, es una banda noruega. Y tengo cierta fascinación por la mala pronunciación del inglés en ciertas lenguas cuando cantan en inglés. Y sé que es algo que tengo muy fijado de muchos artistas cuando se nota el acento que es diferente. Y entonces se convierte en la conjunción de canciones que una tras otra, al ver high energy, post-punk, garage, power pop, o sea, finalmente esto suena a power pop, de repente te puede recordar a The Cars o te puede recordar a todos estos grupos de power pop. Y este feeling que contagia, que libera, y siempre desde la buena vibra, porque es el post-punk feliz, es estas cuestiones donde además, vaya, un desmadre, pero un desmadre feliz. Y es un caos, pero un caos de que te importa poco la crítica. Y es algo que a mí este año también estuvo constantemente recurrente en mis contenidos en redes, el miedo a no hacer el ridículo. Por ahí compartí en un video de YouTube lo del efecto karaoke. Pero para no perderme mucho, son discos que además las letras se convierten en charlas motivacionales, o sea, desde Eres un campeón, como la que le da nombre al disco, hasta la importancia de la familia. Sé que puede sonar cursi, pero en una banda noruega, el resultado es un álbum que no solo entretiene, sino que también te invita a la reflexión, te invita a la facilidad, a la felicidad, a la facilidad de la vida, o sea, la vida es fácil. ¿Y qué es lo que más me gusta de este disco? La producción, o más bien, la no producción, que sabemos que es producción porque es a propósito, que me encanta. O sea, pareciera que es un disco amateur. Amateur al grado de que sientes que se van a salir de ritmo. O sea, que no vas a poder seguir el ritmo porque el baterista parece que se está saliendo de tempo, el guitarrista parece que está desafinado, al grado que hay una canción que tiene una métrica bien interesante en el diálogo entre baterías y guitarras, que tal cual te das cuenta que la guitarra está mal afinada, está mal ejecutada, los ritmos de la batería se están saliendo de tempo, pero al final
todo tiene una razón de ser, todo esto es a propósito. Es más, te voy a dejar aquí tantito, es de la canción con la que abrimos, Growing Story. Me voy a regresar un poco a esta parte que era por ahí del minuto 1, para que veas a qué me refiero con lo de la batería y a qué me refiero con lo de las guitarras. Mira, escucha. Y entonces, saber que todo eso es a propósito hace que este disco sea una verdadera delicia. Les dejo Growing Story, My Family, You Are Not Helping y cerramos con Champion, la que le da nombre al disco, número 9, Pon Poco, Champion. Y vámonos al número 8. Este es el top de Álvaro Gordoa. Y vaya racha de mujeres me acabo de dar cuenta en los últimos lugares que he mencionado. Ha sido un aspecto recurrente, pero viene aquí también otra consentida del conteo, pero consentida de la crítica y de las listas este año. El Tiger's Blood de Waxahachie ha estado, por ejemplo, en la de Pitchfork, en la de Enemy, en la lista de las Rolling Stone, ha estado en los top 10 y me da mucho gusto porque ya sale un poquito de ese underground, de ese indie, de ser poco conocida y empieza entonces a hablarse más de esta mujer que yo desde que escuché su primer disco, el proyecto musical de Katie Crutchfield, siempre he dicho que pareciera no esforzarse, es la difícil belleza de lo sencillo, que hace que todo sea muy melancólico, que suena a desesperanza, pero que hace unas melodías y hace unas composiciones que, si decía de Taylor Swift que es una de las grandes melodistas, ella es la mejor storyteller que tenemos al día de hoy. O sea, si ustedes se pueden escuchar este disco, pero además ir leyendo las letras, es leerte una novela, ¿eh? Y entonces es una maravilla. Sigue con su línea del folk, pero cada vez coqueteando más con el country alternativo, al grado que muchos lugares la han catalogado ya como alt country. Y esto ya lo había hecho en un disco, tuvo un disco, hay una colaboración con un dueto que se llamaron Plains, ese sí era un disco totalmente de country. Yo creo que no se puede sacar esa faceta y esta Kate Crutchfield entonces hace un disco con los temas recurrentes del género, o sea, el country siempre ha hablado de relaciones interpersonales, la pérdida, la introspección, el amor, la vida, pero ella lo mete además con esta esencia musical que sueña añoranza, al pasado perdido, a la búsqueda constante. Y entonces lo hace extremadamente bonito. Como les digo, estará muy bien clasificado en muchos conteos. Aquí quedó en el número 8. Escúchenlo muy bien. Y en lo personal a mí me trae recuerdos muy bonitos porque me trae recuerdos de viaje. Estando en un road trip en Bélgica, yo no traía canciones descargadas. Y me doy cuenta que el paquete de datos que tenía contratado no me incluía streamings. Y el único disco que me había bajado para el avión era el disco de Waxahachie. O sea, yo sabía que salía y le dije, ay, pues lo quiero escuchar en el avión y lo voy a bajar a mi teléfono. Y después me fui a este road trip y me di cuenta que no había o no tenía los datos y solamente tenía un disco para escuchar. Al grado que 3 personas que hicieron ese road trip conmigo, de repente salen estas canciones y hay una que dice, ay no, cámbiale, lo escuché demasiado, pero le digo, no te hagas, que te trae buenos recuerdos. Me dijo, sí, la verdad lo tengo muy anclado a ese viaje que hicimos. Entonces lo escuché hasta el cansancio. Vamos a dejar con la que abrimos, Right Back to It, dejamos Three Sisters, dejamos Bored y lo que están escuchando con lo que cerramos, Ice Cold de Waxahachie, el Tiger's Blood en el número 8. De Álvaro Gordoa. Esta fijación mía por los acentos
en inglés de otras latitudes se ve nuevamente reflejado con las Hinds, las españolas que redefinieron el garage rock con sus primeros 3 discos y que las dábamos por muertas y separadas, pues resucitan. Y el disco que está en el número 7 se llama Viva Hinds, este diálogo de inglés y español. Y sí, que vivan las Hinds, porque ahora el cuarteto regresa como un dueto. No me sé el chisme, no me sé quién se queda con el nombre, no sé por qué de las 4, después de haberse separado, regresan nada más 2, pero regresan con este característico indie, con espíritu punk. Se parece mucho a lo de Pompoco que les estaba hablando y se parece mucho a lo de los Fresones Rebeldes. Yo creo que ellas sí se vieron influenciadas por esos movimientos noventeros españoles, que era muy kitsch, ¿no? Lo que se hacía. Y entonces, qué bueno que las Hinds se decidieron a cantar en inglés, porque quién sabe qué hubiera pasado con ellas si hubieran seguido explorando. A ver, yo la primera vez que escuché a las Hinds dije, si tuvieran un hijo, los Fresones Rebeldes, con los Strokes, salen las Hinds, ¿no? Con Television salen las Hinds. Si tú pusieras a un grupo noventero de indie español a tocar en el CBGB, saldría las Hinds. Y entonces regresan lo mismo, pero ahora con un mayor rango sonoro. Ya no tan amateur, para decirlo de alguna forma, o tan do it yourself, sino que ahora la producción trae un rango sonoro bien interesante y una exploración que igual ya coquetea también con la música electrónica, coquetea con el dance, también coquetea con el dream pop. Y si bien me encanta este mal pronunciado inglés, es más, me voy a callar aquí tantito porque la canción que están escuchando es la de Coffee. Hay 2, ¿no? La que canta un poquito con mejor acento y es la que canta más grave, y la que canta más agudo, me callo. Increíble, me encanta esta canción. Pero ¿a qué voy? En este disco se aventuran a cantar un par de canciones en español. Ya desde el pasado tener una canción en español y nos ayuda a entender la historia alternativa de lo que hubieran sido las Hinds. Y a mi parecer no hubiera pasado nada con ellas. O sea, si no tuvieran este encanto de las hispanas cantando en inglés, seguramente no se hubieran enamorado personas como Beck, quien colabora en este disco. La canción con la que abrí, la de Boom Boom Back, es una canción que hace a dueto con Beck y que les ayuda en algunos temas de producción. Pero también uno de los grandes grupos de este año no entró en mi corteo porque no me gustó su disco. Me gustaba la línea que traía Fontaine's DC, pero su disco nuevo no me gustó. También el cantante de Fontaine's DC coopera ahí en la canción de Stranger, y esto es lo que le da nuevas texturas y enriquece la propuesta musical. Por lo tanto, viva Hinds, el renacimiento de una banda que pensábamos muerta y que las consolida en la escena musical internacional, porque yo creo que con este disco, pues quien no las conocía, las conocerá dentro de la industria indie y alternativa. Ya acordamos que dejamos en la playlist Boom Boom Back. Escuchamos Coffee, entonces también la voy a dejar. Voy a dejarles la de On My Own, y lo que están escuchando y con la que cerramos se llama En Forma, de este disco número 7, el Viva Hinds de las Hinds. Tengo que ponerme en forma, tengo que barrer y ya después fregar. Este es el top de Álvaro Gordoa. Yo tuve problemas con la ley. Y nos ponemos nuevamente un poco más románticos, con producciones más melosas y con un disco que no me lo esperaba. Y ahorita van a ver a qué me refiero con que no me lo esperaba, no sabía qué esperar de él, pero que lo esperaba muchísimo. O sea, gran expectativa creó en mí. Por primera vez un disco de Jay de la Cueva como Jay de la Cueva, al grado que es self-titled o lleva el nombre de Jay de la Cueva, el disco debut de solista de Jay de la Cueva, y por fin un disco en solitario del que sin duda es el artista más versátil y virtuoso que tenemos en México al día de hoy. Versatilidad, hablo por su variación de géneros,
por los grandes proyectos que ha hecho. O sea, muy poca gente sabe que fue miembro fundador de Molotov y el Dónde jugarán las niñas, que es el disco más emblemático. De las canciones más padres de ese disco son composiciones y ejecuciones de Jay de la Cueva, pero también su paso por Fobia habla de la versatilidad de irse únicamente como baterista a un grupo, pero aportarle un grupo al grado que ahí tocó algunos callos y egos, pero que a su vez podía tener Titán, con Emilio Acevedo y el de este otro cuate, Julián, el que es Silverio, y es un de electrónica, pero claro, por supuesto, Moderato, un chiste que se le salió de las manos y que lo hizo crecer y con la fama a nivel nacional e internacional, pero que realmente era un personaje. O el año pasado, que se junta con Adanovsky y con Leiva para sacar Los Guapos, pero que también era un disco, era un grupo concepto, también era una sátira. Cuando sé que va a salir un disco de solista, digo, ¿qué rumbo tomará? ¿Qué se puede esperar de un disco solista de Jay de la Cueva al ser tan versátil? Y luego, al decir virtuoso, es porque es multiinstrumentista. Lo que le pongas enfrente lo va a tocar. ¿Y cuál es el camino que elige? El camino del soft rock o el soft pop también. No, soft rock, podríamos hablarle. Es el camino que, por ejemplo, toma John Mayer, ¿no? Que John Mayer igual puede estar con Dead and Company, puede ser como ahora músico para este revival de The Grateful Dead, pero que sus discos solistas siempre llevan esta parte más del rock pop, porque si me fuera más al pop romántico sería como un Ed Sheeran, y no, sí estamos ante un disco de soft rock con algunos toques de electrónica, pero en sí enfocado a este pop rock, power ballad, mucha balada de poder y esta suavidad y esta melosidad que se me hizo arriesgada. ¿Y por qué digo que se me hace arriesgada? Y según yo está sufriendo las consecuencias de ese riesgo, pero finalmente es arte, es música y se tiene que complacer primero a él mismo antes de la audiencia. ¿Por qué? El rocker, el que le gusta más la parte Molotov, le gusta más la faceta Fobia, le gusta más la faceta Titán incluso, pues se le va a hacer un disco muy cursi. Luego, al fan del personaje, de Brian Amadeus, de Moderato, que también esperaban detector de metal y unas cosas más poderosas, también se le va... Y a ver, no estoy menospreciando al decir que si alguien que es fan de Moderato en realidad no es fan de la música, porque ser fan de la música es muy ambiguo, ¿no? Pero a lo que voy no es una persona que se vaya a clavar en la producción, en la composición, y entonces va a esperar un personaje y va a haber un hombre. Claro que a la fan del guapito, mamadito, le va a gustar porque es fan, ¿no? Y lo va a seguir porque es fan. Pero no creo que sea para generar estas grandes masas que tú puedas llenar grandes conciertos. Y es por eso que digo, está sufriendo las consecuencias, porque tal vez la presentación del disco está siendo más en el teatro de la ciudad. No está como headliner en festivales, sino hay de los que abren festivales. Y qué bueno, no lo estoy diciendo como algo negativo, porque qué bueno que nos dio este regalo que se trepó hasta el número 6 de mi lista, pero no sé qué es lo que ha de sentir. O sea, me encantaría saber qué ha de sentir Jay de la Cueva al decir, quiero que me conozcan como músico, quiero que me conozcan como artista, quiero hacer esta gran producción. Lo produce Adán Jodorowsky y este otro cuate que se llama Pablo Cantú, el que era de Reino, pero invita a muchísima gente, y que yo no sabía que invitaba a mucha gente, y ahora les cuento qué me pasó también con este disco, pero da un trabajo que desafortunadamente no va a ser el ruido que tendría que hacer. Afortunadamente la Academia de Grabación, los Grammys latinos, lo nominaron para mejor disco, creo que es de pop o pop rock, o no sé exactamente en dónde esté nominado, pero por ahí la crítica y la gente que sabe de música sí lo valora, pero a mi parecer muy pop para el rocker, muy musical para el fan, pero para los que realmente lo estamos escuchando a profundidad, y que te pido por favor que te escuches este disco. Hace mucho no salió un disco en español tan bueno. Reafirma su talento. Y ahora sí les cuento qué fue lo que me pasó. Le pongo play sin saber qué voy a esperar. O sea, yo no sé si voy a encontrar grandes guitarrazos y el gran virtuosismo, si lo voy a encontrar más electrónico. Y empiezo a encontrarme este disco increíble. O sea, porque les digo, yo que soy muy fan del género, soy muy fan de Prince, y soy muy fan, y si hablamos en español del género, de Emmanuel Orviller, que siempre ha sido un consentido de estos conteos. De repente por allá aparece una canción
Y digo, caray, esto suena a composición o esto lo pudo haber hecho Emmanuel Jorviller. Y digo, bueno, tampoco está encontrando el hilo negro, pero esos juegos de palabras, esas composiciones, viene otra canción y digo, no, esto es Emma. Y otra canción que digo, esto es Emma, googleo y digo, nadie estará criticando a Jay que si se está inspirando en Emmanuel Jorviller, y ahí me doy cuenta de los créditos, ¿no? Invitó a Emmanuel Jorviller a co-componer algunas canciones, y entonces esas canciones que me sonaban a Emmanuel, pues finalmente eran composiciones en conjunto. Y ahí me di cuenta que también invitó a Ale Sergi, por ejemplo, de Miranda. Y cuando escuchas las canciones donde está él, te das cuenta esos guiños a las composiciones de él. Y aquí me pasó algo que me tuve que tragar la lengua, el orgullo. Y esto que sucede, yo creo que nada más, no sé si en México y en Latinoamérica, de que si te gusta el rock no puedes decir que el pop es bueno o que lo dices pero calladito y se convierten en gustos culposos. La canción en español más bonita que salió este año, mejor producida, mejor melodía, mejores hooks y mejores cambios con los que termina. Pocas veces hay canciones de amor que yo en mis fantasías musicales digo, es una canción que me hubiera gustado componer. O sea, pocas veces me pasa escuchar una canción y decir, ojalá yo le hubiera podido regalar esta canción a alguien que estoy enamorado y componerla, o incluso es una canción para dedicar. De esas canciones que podrías comparar con composiciones de Agustín Lara, no estoy exagerando, o sea, una cosa preciosa, y además con una producción, con unas cuerdas increíble. Llamas, la canción se llama Llamas. Y cuando me meto a ver, es una canción de Rayleigh Barba, ¿ok? Entonces, una canción de Rayleigh que si a mí me hubieran dicho antes, ¿qué opinión de Rayleigh? Te hubieras dicho, cursi, no sé qué. No. Pude entender lo que puede haber atrás de este personaje. Entonces, voy a dejarles las canciones de Emmanuel Jorviller, les voy a dejar la de Desayuno Americano, con la que abrimos, que fue Problemas de la Ley. Por supuesto, les voy a dejar al final con la que ya estamos escuchando, esta que es la de Rayleigh, que se llama Llamas. Y entonces todo viene muy bien cuidado. El falsete característico de Jay de la Cueva, que lo veíamos muchísimo en Moderato, como hacía esa voz tan aguda, en este disco lo mezcla con voces femeninas. Entonces se hace una fusión de su falsete con voces femeninas. En la canción de Una Historia Sin Final, se las voy a dejar para que escuchen esa canción también. Entonces no sé qué sentirá Jay, pero tiene que estar muy contento, muy feliz, muy orgulloso. Ojalá pasara mucho más con este disco y con Jay de la Cueva en solitario, porque si no va a regresar a los personajes, va a regresar a la caricatura del músico, va a regresar a complacer a la gente y más que complacerse a él mismo. Todas las felicitaciones para este discazazazazo, el mejor que sacó la música en español a mi parecer, en el número 6 de mi conteo, Jay de la Cueva con su Jay de la Cueva. Tu amor me llama cuando estoy entre la gente. Cuando llegas dulcemente. Este es el top de Álvaro Gordoa. Pues inconfundibles, los padres del pop punk o happy punk que dije hace un rato. Happy punk, no existe el género como tal, pero cuando todo esto que fue Green Day, que por supuesto Green Day estuvo inspirado por los Ramones, o sea, los Ramones serían como los padres del happy punk, pero en realidad se le llamó en su momento pop punk. Se le empezó a hablar de este término, ¿no? A lo que hizo Green Day y que después, por supuesto, mencioné a The Offspring o Blink-182. También vi a Blink este año, otra de esas cartas a Santa Claus que se habían quedado escritas y que nunca había tenido la oportunidad de verlo, se cumplió este año. Y entonces es inconfundible saber que lo que estamos escuchando es Green Day, pero esta canción con la que decidí abrir, pues finalmente nos está hablando The American Dream is Killing Me, el sueño americano nos está matando. El disco se llama Saviors. En el número 5 ya estamos entrando a los primeros 5 discos, el Green Day Saviors. ¿Se acuerdan cuando dije de Pearl Jam que era como un homenaje a toda su historia? Este disco Saviors es un hijo
del Dookie, mi favorito de hace 30 años, y el American Idiot, este disco concepto teatral que hicieron hace 20 años, y a mi parecer no es coincidencia. En la celebración de los 30 años del Dookie y los 20 años del American Idiot, Green Day hizo toda esta gira en la cual pues tocaba prácticamente estos dos discos enteros, y eso hace que ahora, en esta conmemoración de 30 y 20 años, cierra la pinza y se convierte en una especie de trilogía. Entonces, para mí, Green Day hizo una trilogía, es mera conjetura mía. Si tú escuchas el Dookie, el American Idiots y el Saviors, vas a tener una trilogía muy importante, que es el retorno a las raíces que los hicieron populares, pero también el retorno a esas raíces que los hicieron extremadamente mainstream con la crítica social del American Idiot, porque igual te aborda los temas políticos y sociales, pero te los aborda ahora con muchísima sátira, con esa energía, con ese punch que caracterizó a su música de inicio, y no tan baladista o no tan dramático, que fue la palabra que utilicé. Es un disco de clichés, no lo puedo negar. O sea, se repite a sí mismo Green Day. Pero así como dije que Taylor Swift el cliché era malo, aquí no, porque aquí es un cliché que lo está repitiendo 20 y 30 años después, al grado que Green Day se había tratado de reinventar y con sus últimos discos no pasó nada. El último disco que entró a mi lista, el Father of All, ¿cómo se llamaba? Algo de los Motherfucker Bastards, o se llamaba Father of All the Motherfuckers, no me acuerdo, algo así. Eran las siglas. Era un disco que a la crítica no le gustó y a los fans tampoco les gustó. Entonces, no encontremos el hilo negro, regresemos a nuestros orígenes y vamos a este power pop punk lleno de melodías pegajosas, de hooks, que ya me tocó vivirlos en concierto. O sea, todos los grititos y cánticos que Billy Joe se puede poner a hacer. Yo vi a una masa de 50,000 personas coreando canciones que en su vida habían escuchado. Porque de escucharlo una vez y que Billy Joe se pone enfrente de la audiencia a hacerme el corito, terminan siendo grandes hitazos para llenar estadios. Sin duda su mejor disco en 20 años. También está nominado al Grammy a Mejor Álbum de Rock. Entonces quiere decir que competirá contra el de Pearl Jam. Ya veremos en febrero, y competirá contra otros que también están muy fuertes. No hay más que decir del número 5. En la playlist se queda The American Dream is Killing Me. Corvette Summer se me hace una de las más entretenidas. Dilemma también es... Dilemma es como si habláramos de bubblegum o sugar pop llevado a el estilo de Green Day. Y la que estamos escuchando, con la que cerramos, se me hace la perfecta conjunción de los dos estilos. O sea, estamos escuchando al Green Day del Dookie. Ay, por favor, no se me puede olvidar decirles esto. Pongan la canción Strange Days. Es más, lo voy a hacer en este momento. Voy a poner la canción Strange Days fuera música, porque la voy a poner desde un inicio. Y para que te des cuenta de esto, estamos escuchando Basket Case. O sea, se repiten a tal grado los de Green Day, que la música, los acordes de esta canción es Basket Case, una de sus canciones más conocidas. Escuchen para que vean cómo empieza, y voy a tratar de yo cantar hasta la segunda estrofa para que lo vean. We stumble down the avenue like fairy dust and ballyhoo. They promised us forever, but we got less. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the point, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. ¿Ya vieron? Está muy cañón. Y esto tuvo que ser a propósito. O sea, tiene que ser a propósito
porque si no hubiera generado mucha crítica. Y la verdad no he googleado, no he googleado. Hagan el ejercicio. Si por ahí la gente dice que Strange Days Are Here to Stay es Basket Case, pero vaya, no tienes que ser un genio para darte cuenta de eso, pero les había prometido que iba a cerrar con la de Look Ma No Brains, porque es la conjunción perfecta de las dos cosas. Estamos escuchando a ese Green Day más del Dookie, pero la letra haciendo una crítica social al americano del día de hoy, como lo hubiera hecho en el American Idiot. Por lo tanto, les dejo esta canción del Saviors del Green Day. En el número 5 nos metemos a la recta final. Este es el top de Álvaro Gordoa. Dear friend, if you want to feel better, don't let the devil make you toss this letter. If you've been Ay, pues se va a poner buena la competencia, va a estar buena la competencia para el mejor disco del Grammy de rock. Hace mucho que el Grammy no estaba tan empoderado en la categoría rock, con cosas que realmente se lo merecen. Uno de los consentidos de este conteo, Jack White, con su disco sin nombre, No Name, que habla del Jack White, de lo mejor de sus dos mundos. ¿Cuáles son los dos mundos de Jack White? Por un lado tenemos al loco, al atascado, al experimental, al soberbio, al que hace lo que quiere y al que lo critican por lo mismo. O sea, los últimos 3 discos de Jack White en lo individual estuvieron demasiado autocomplacientes y experimentales, al grado que mucha gente los criticó. A mí en lo personal me encantaron, siempre han sido parte de esta lista. Y luego tenemos al melodista, al que sabe complacer a la gente, al que lo hacía desde los White Stripes, pero que también lo hizo en sus primeros 2 discos, en el Blunderbuss y en el Lazaretto, y por supuesto que lo hace en los Raconteurs, que lo hace en los Dead Weathers, que sabe que finalmente son discos que pues tienen que tener una mayor movimiento en su propia disquera, porque además es el patrón de todo, o sea, de la Third Man Record. Entonces él dice, yo con mis discos finalmente hago lo que quiera, con los de mis artistas es diferente, y entonces junta lo mejor de los dos mundos, incluso lo mejor de sus proyectos alternos. Y es que sí, suena muy físico, suena muy a rock, así es el rock, es algo físico, es algo fuerte y así debe de sonar, a agresión, a poder, a fuerza, a crudeza, a suciedad, a cochambre, sin demasiado recurso de consola como es el rock. O sea, solo dependes de los malabares que puedes hacer con tu sección rítmica de bajo y batería y tal vez por ahí algún piano, y dándole todo el protagonismo a las guitarras con sus riffs, con la guitarra líder, con la guitarra rítmica. Y así como decíamos de St. Vincent, otro que es producido al 100%, compuesto 100% y ejecutado 100% por él. Y sorprende de entrada porque sin medio aviso, sin decir agua va, un día amanecimos, que ni siquiera fue en viernes, o sea, saltándose todos los estándares de la industria, con un nuevo disco sin nombre. O sea, amanecimos con esta joya que revitaliza la imagen de Jack White. A muchos les estaba cayendo gordo, a muchos estaban diciendo que ya estaba demasiado soberbio, y esto vuelve a enamorar a la gente porque lo lleva otra vez a las raíces del garage rock, del blues rock, del punk blues. O sea, es un disco muy punk y muy bluesero, y es un disco genial. O sea, sigue los cánones del género, riff potentes, letras de rebeldía, rompimientos estridentes, y entonces ahí está el genio presente, pero también está el músico. Y vaya, lo que voy a decir a muchos les va a generar escozor. Lo vi en vivo. El mejor guitarrista del mundo activo hoy se llama Jack White. ¿Y por qué a muchos les va a dar escozor? Porque dicen, a ver, Álvaro, sigue vivo y en activo Eric Clapton, sigue vivo y en activo Jimmy Page, sigue en vivo y en activo Slash. Sí, pero ¿qué han hecho nuevo desde Layla? ¿O qué han hecho nuevo desde Stairway to Heaven? ¿O qué han hecho nuevo desde Sweet Child O' Mine? Digamos que sí, son los grandes guitarristas vivos, él y muchos otros. Pero alguien que esté realmente redefiniendo el instrumento, así como dije de St. Vincent, Jack White. O sea, le vi hacer unas cosas en vivo, como dejar conectado en estática una guitarra y con el puro sonido de la estática, con los pedales, hacer melodías
y hacer ritmos, para después agarrar otra guitarra y él mismo hacerse los acompañamientos y hacerse las armonías con las dos guitarras, y luego con una serie de distorsiones. También yo sé que es mucho recurso de pedales, mucho recurso de afinación, pero es una cosa la que está haciendo, y este disco puedes ver esa gran exploración de guitarra. Entonces, si te gusta ese instrumento, no te pierdas este disco sin nombre, el No Name. Dejamos la canción con la que abrí, es Archbishop Harold Holmes, el arzobispo Harold Holmes, All Scratch Blues, That's How I'm Feeling, buenísimo ese That's How I'm Feeling. ¿Y cuál les dejo para cerrar? Bueno, ya le puse, ya estamos escuchando Tonight Was a Long Time Enough. Pero ¿para qué me limito, Álvaro? Libérate un poco, deja 5 canciones, también mete What's the Rumpus, que es una de las que más te gustan en el disco. Vamos a meter 5, y si ya rompí las reglas, seguramente de aquí en adelante les dejaré más. Del número 4, Jack White, No Name, nos vamos al top 3 de discos de este año. Este es el top de Álvaro Gordoa. Y el capricho de mi capricho, el Inception de los caprichos musicales, hasta el número 3 a una de mis bandas favoritas. Sé que es poco objetivo, pero el número 3, 311, con su Full Bloom, su disco número 14. Después de 5 años de sequía, nunca nos habían dejado con tanto tiempo de sequía, regresan los reyes, o al menos mis reyes del rock, funk, hip hop, reggae, o sea, rock, hip hop, reggae, funk, que para muchos es un grupo de mal gusto, pero para mí es el disco, o más bien el grupo, que hay que celebrarle, porque quiero que sepan que únicamente después de YouTube es la banda con alineación original que más tiempo lleva. Y segundo, han sabido trabajar de oficio la música. Son obreros de la música. ¿Qué voy con esto? Sin importar los pleitos, seguimos juntos. Siguiente punto. Dale al cliente lo que quiere y el cliente siempre tiene la razón. Pocas fanbase o bases de fans más sólidas que la de 311, los Excitables, y que me considero parte de uno de ellos. Y por supuesto, desde que los descubrí, cuando el self-title o su disco Azul fue en el año 96, si mal no recuerdo, entró en mi lista de favoritos. No han salido desde su tercer disco, por lo tanto sé que hay poca objetividad. Aquí le voy a hacer más como predicador o evangelizador para que alguien pueda enamorarse de esta banda. Siempre tratamos de andar reclutando a más Excitables y seguir todo el espíritu Plur, que es Peace, Love, Unity, Respect. ¿Y qué es lo que hace a 311 un grupo de culto? Que es un grupo que siempre ve la vida positiva y que sin importar lo que digan de ellos, seguirán aportando este dinamismo con su sello distintivo, y el Full Bloom no es la excepción. La voz melódica y sensual de Nick Hexum, con el rap de Ace Martínez, con los riffs poderosos que podemos ver en guitarras, y los grandes diálogos de Chad Smith, iba a decir de los Red Hot Chili Peppers, de Chad Sexton y de Peanut. Chad Sexton, que además es el productor de todos los discos, ellos tienen su casa productora, tienen su propio estudio, The Hive, pero de los mejores bateristas que hay en la actualidad, Chad Sexton, y por supuesto igual Peanut en el bajo, de las mejores secciones rítmicas que te vas a encontrar. Y es que la batería y el bajo de 311 siempre son sincopados, es como si fueran salsa, imagínate que están tocando salsa, pero después con los otros riffs de Steve Mahoney en la guitarra, un poco más ponquetos, más grungy. Entonces a mí es lo que me encanta, y no reinventa nada, ofrece lo que los fans estamos esperando. Les decía, obreros de la música, trabajan por mantenerse relevante, por a sus raíces, los grassroots, andarlos regando constantemente y cosechar cosas muy, muy buenas. Entonces dejamos del Full Bloom, abrimos con el que le da nombre al título. También les voy a dejar Need Somebody, me voy a dejar ir con New Heights, All You Seen, y lo que están escuchando ahora, mira, me suena hasta I Want Candy de Bow Wow Wow, la canción Mountain
top es con la que cerramos y me pone de buenas que te ponga de buenas a ti también en el número 3, el Full Bloom de 311. Well, I'm known to go excessively, working on the next thing, not doing too badly. Este es el top de Álvaro Gordoa. If you're running out of time. Discas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 o, que si no fue el número 1 es porque el número 1 se voló la barda, pero en el número 2 el proyecto igual self-titled de Liam Gallagher y John Squire, vocalista de Oasis, guitarrista de los Stone Roses, se juntan, pero antes del furor de la reunión de Oasis. En febrero, también fue de los primeros discos que me engancharon este año, sale este disco en el que Liam Gallagher se une al guitarrista de los Stone Roses, digamos que los dos grandes emblemáticos representantes del sonido de Manchester y de lo que fue toda esta escena del Britpop, pero más de la clase industrial y obrera, no el de Blur, que eran los pop-offs o que siempre estaba toda esta crítica. Hace un tributo no solamente al Britpop o al sonido Manchester, sino es un discazazazazo porque es un tributo a lo mejor del rock británico. Desde el rock británico clásico, más parecido al blues de los Stones, hasta el más psicodélico de Pink Floyd, y a ver, va a sonar exageración, pero créeme que no lo es. Agarra una licuadora. En la licuadora mete, por supuesto, Oasis, está muy presente el sonido de Oasis de los Stone Roses, o sea, mete el sonido Manchester y el sonido Britpop, pero en esa licuadora métele a los Rolling Stones. En esa licuadora métele a Cream. En esa licuadora, o sea, hablamos de lo mejor de la psicodelia también. Métele a Cream, métele a Pink Floyd, métele a The Who, métele a los Kings y métele a los mejores Beatles. O sea, métele el Revolver de los Beatles y el Abbey Road de los Beatles. Sé que es una exageración porque diría, Álvaro, entonces me estás diciendo que es una genialidad. Pues no, porque no encontraron el hilo negro. Nada más agarraron todas estas referencias y sirvieron este discazo que es mejor que cualquier disco en solitario de Oasis, ¿eh? Sí, los discos de Oasis tienen pasajes con canciones increíbles, pero en el conjunto total no son tan sólidos y por supuesto mucho mejor que cualquier disco de los Stone Roses, un disco compacto. Bueno, me refiero a un disco compacto, no estoy hablando de un CD, me estoy refiriendo a que dura lo que tiene que durar, perfecto en producción, disfrutable a más no poder y que mantiene viva la herencia de todo lo que es el rock de un país, de una región. Les digo que bien pudo ser mi disco favorito del año porque cualquier canción que les vaya a dejar funciona. Escúchatelo entero. ¿Y qué crees? Que es un disco que pasará sin pena ni gloria. Únicamente la NME lo metió por ahí en alguna parte del conteo, será por ser británicos, pero el resto de los grandes conteos lo dejaron fuera. Yo creo que después anunciaron la reunión de Oasis y ahí se fue la atención. Y nunca alguien dijo, pues por cierto, Liam Gallagher acaba de sacar un disco solista, pero no fue él solo. Fue un disco en conjunto con John Squire. Yo creo que el disco se perdió por ahí entre las noticias, entre que la gente regresó a escuchar a Oasis. No tengo ni idea por qué pasó tan desapercibido este discazazazazazo. Por lo cual, da igual lo que los deje. Les voy a dejar las primeras 4 canciones. Así como abre el disco, nos vamos a seguir. Es más, les voy a dejar las primeras 5 que son Raise Your Hands, con la que abrimos, March to Liverpool, Canción Sasa, One Day at a Time. Es que todas. I'm a Will sería la que sería más de los Stones. Just Another Rainbow sería la... Les voy a dejar 6 y me vale gorro. Porque voy a cerrar con esta que vamos a empezar a escuchar, Love You Forever. Pero les decía, la de Just Another Rainbow, que se las voy a dejar en la playlist, es la mejor psicodelia británica que pudieras escuchar. Por lo tanto, 6 canciones de este gran discazo en el número 2 de Liam Gallagher y John Squire. Y toca el turno del número 1. Este es el top de Álvaro Gordoa. The educated class knew what to do. In times of peace, their pupils couldn't meet your baby.
lo vuelven a hacer. Bueno, lo vuelve a hacer, hablo en singular, Ezra Koenig. ¿Qué discografía más perfecta? La de Vampire Weekend, ahora con su disco Only God Was Above Us. Es realmente sorprendente porque ya es una banda de mucho historial, pero que únicamente han presentado 5 discos. Lo bueno toma su tiempo y vale la pena la espera. Ya se están acostumbrando a dejar 5 años, o sea, del Father of the Bride a este disco hay 5 años, y exactamente igual si nos vamos al Modern Vampires, sí, el de Modern Vampires fue el antecesor al Father of the Bride, también 5 años, y entonces eso da tiempo para que haga unas producciones perfectas Ezra Koenig, nuevamente por supuesto acompañado de Rostam y de Ariel Redshide. Ya es esta cuestión de producción, pero que sabemos que Ezra cuida muchas cosas, las texturas, los arreglos, la instrumentación. Es una gozadera de disco, tienes que escucharlo con audífonos, y es un albur. O sea, es un albur, me refiero, porque no tendría que funcionar. Es un disco que en papel no tendría que funcionar porque es un caos. Pero es un caos funcional. O sea, musicalmente funciona elementos que no tendrían que venir al caso. O sea, indie rock con chamber pop, o sea, con todo lo que tiene que ver con música de orquestación, pero con neopsicodelia, pero con jazz, pero le metemos soul y le metemos un poco de calipso, y entonces ya se convierte en este espíritu tan paradójico, tan yuxtapuesto, que es Vampire Weekend, pero que los escuchas y descubres que es Vampire Weekend. Y es que pasa cosas como... a ver, primero te lo voy a describir con palabras y luego me voy a callar para que lo escuchen. O sea, vamos a poner una doble batería torpe, pero con unas cuerdas que sean muy chirriantes, pero una orquesta pulcra y que además sea... No, ¿saben qué? Ya sé cuáles voy a dejar. Se me hace todavía más sorprendente. Imagínate un clavicordio, o sea, este pianito barroco clásico. Vamos a poner un clavicordio tocado en arpegios de música clásica del barroco, pero vamos a tocarlo como si fuera un piano de jazz. O sea, vamos a tocarlo con la velocidad y con un poco la destreza del jazz, aunque sea obvio no es un clavicordio, pero que suene a clavicordio barroco. Pero ¿qué tal si le metemos una batería sincopada, como de salsa, pero además una batería un poco arrítmica, tipo rumba o tipo ska? ¿Pero para qué la metemos? Para después quitarla de golpe. Y una vez que la quito de golpe, hacemos ahí una especie de pasaje musical para después volver a meterlo, pero pasado por sintetizadores y que suene como a claves cubanas, pero robotizadas, mientras mi voz se distorsiona y entran unas congas. Entonces, a ver, les voy a poner el inicio de Connect. Y después del inicio de Connect, le voy a adelantar tantito para que hagas lo que me... Empezamos con este piano clavicordio. Entonces, y ahí se acaba la batería. Pero ahora le voy a adelantar. Y vámonos a esta parte de la canción. Ahí viene, ¿eh? Escuchen las voces atrás. Y vean cómo aquí ahorita va a entrar otra vez el piano. Pero ya robotizado y sintetizador. Y ahora la voz, escuchen la voz. Y aquí empiezan unas congas. Y luego se mete otra vez el piano, o sea. Es realmente impresionante. Y lo admiro mucho. Es muy complicado hacer este tipo de cosas. Y en vivo son una maravilla. Le tuvieron que meter doble batería, tuvieron que traer un saxofonista o una persona que también de repente por ahí toque el oboe, violín, órgano, piano, muchísimos pedales. Pero más que palabras, mejor escúchalo con audífonos.
Y cierro. No solamente diciendo que este fue el disco número 1, aprendiendo que lo bueno toma su tiempo. Hay que tener paciencia, hay que tener constancia, y así como este disco nos hace esperar con ansiedad que no se terminen las buenas producciones, la buena música, y cuando nos dimos cuenta ya salieron 5 discos de Vampire Weekend que son una genialidad. Lo mismo hace 60 salieron los Beatles, hace 30 salió el Dookie o el Re. Abrí con Welcome to Paradise de Green Day. Que la música sea para nosotros ese paraíso, y ese paraíso es un punto de encuentro, es esa fuga, es ese escape a donde te recurre, es esa red de protección que nos cacha, y ese es el verdadero sentido de la música. Yo siempre digo que la imagen pública es mi hobby porque mi profesión es la música, y es que vivir con música, vivir para la música, no vivir de la música porque no te deja, sino que la música te dé una razón para vivir, genera este tipo de esperanzas. En lo agridulce no es malo que pase el tiempo, es mejor disfrutarlo, y que el 2025 les traiga la felicidad. Y recuerden que la felicidad y el éxito está en presente. Sean muy felices y que esta playlist les dé felicidad aquí al final de año, pero que la música con sus melodías, armonías, con sus ritmos, con sus tonos de ejecución, con sus cadencias, les haga sentir y les haga ser muy felices hoy y siempre. Gracias por su compromiso con este podcast, gracias por engancharse con los contenidos del Colegio de Imagen Pública, y gracias en lo personal por darle sentido a mi trabajo. Gracias por escuchar, gracias por verme, gracias por ser, gracias por estar, gracias por construir a través de la imagen pública. ¡Feliz Año Nuevo! Don't fade, surprise and fade for days. You elegantly